Hola comunidad 100% fiscal, mi nombre es Jessica Salazar Cuervo y hoy hablaremos de Declaración Anual Personas Físicas. Bienvenidos. Buenos días, yo les voy a platicar sobre las deducciones personales para efectos de la declaración anual. Para ello tenemos que hacer una distinción muy clara entre deducciones estructurales y deducciones no estructurales. Las deducciones estructurales son los gastos que realizan los contribuyentes y que están directamente relacionados con la obtención del ingreso. Esto es, son las denominadas deducciones autorizadas que contempla la ley del impuesto sobre la renta, dependiendo del régimen en el que tributen, en este caso en particular las personas físicas. También tenemos las deducciones no estructurales, que son los gastos que no están directamente relacionados con la obtención del ingreso y que en muchos casos dependen de la necesidad de la realización del mismo. Esto es importante porque son las denominadas deducciones personales que se establece para las personas físicas y que van a aplicar para efectos de la declaración anual. Teniendo bien claro esta parte, nosotros nos vamos a dirigir específicamente a las deducciones personales, es decir, las que aplican en la declaración anual, como ya les señalé. Para eso es importante señalar que el SAT nos abrió una nueva herramienta denominada visor de deducciones personales. Esta herramienta considero que es bastante útil, toda vez que nos establece cuáles son las deducciones personales que va a poder aplicar la persona física para efectos de su declaración anual. Esta herramienta es bastante nueva y pues como pueden ver aquí en la imagen que les presento, pues tiene básicamente tres rubros: las instrucciones, el visor e información importante. Siempre se tiene que seleccionar el ejercicio para el cual tú quieres revisar las deducciones, ¿no? En este caso, pues estamos eligiendo el ejercicio 2020. Justamente en el visor de deducciones personales se va a desplegar una lista de todos los comprobantes fiscales que amparan las deducciones que pretende realizar la persona física. Y después, en información importante, vienen los topes que va a tener cada una de esas deducciones. Esto es importante porque pues viene como un pequeño resumen de lo que establece la ley del impuesto sobre la renta. No sin antes olvidar que depende de cada deducción, pues tiene datos muy precisos, ¿no? Pero bueno, nos sirve como orientación. Aquí pueden ver que está justamente el resumen de deducciones. Por ejemplo, esta persona en particular nos señala que en el ejercicio 2020, con la información actualizada al 26 de marzo, tiene un total de deducciones personales de 278,000 pesos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vienen las facturas o los comprobantes fiscales que nos están amparando esas deducciones, que son 15, así como el tipo de deducción. En este caso en particular, esta persona solamente tuvo deducciones personales por concepto de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, los cuales vamos a ver más adelante a detalle. Y este es el visor que les comento, la información importante de cada una de las deducciones que se pueden realizar. En este caso, pues tenemos un pequeño resumen de cada una de ellas. Eso nada más se los quise señalar para que ustedes puedan revisar antes de que presenten su declaración anual a través de esta herramienta cuáles son las deducciones que el SAT ya tiene precargadas y entonces ustedes puedan ir viendo si efectivamente concuerdan con las que ustedes tienen consideradas. Ahora, vamos a entrar ya al tema en particular de deducciones personales. El artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece que las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos señalados en el título cuarto, es decir, de las personas físicas, para calcular su impuesto anual, pueden hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo, esto es, para efectos de los pagos provisionales, las siguientes deducciones personales para efectos del cálculo del impuesto anual. Y comenzamos con la fracción primera del artículo 151, el cual hace referencia a que se pueden deducir los pagos por honorarios médicos, honorarios dentales, por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición, todos estos siempre y cuando sean prestados por personas que tengan un título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes. Asimismo, son deducibles los gastos hospitalarios. Ahora, todos estos conceptos, tanto los pagos por honorarios médicos, honorarios dentales o los gastos hospitalarios, deben ser efectuados por el contribuyente para sí mismo o para su cónyuge o con la persona con la que vive en concubinato, así como por sus ascendientes o descendientes en línea recta. Esto es, abuelos, padres, hijos, todo en línea recta. Siempre y cuando estas últimas personas, es decir, el cónyuge, el concubino o los ascendientes en línea recta o descendientes, no perciban durante el año calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. En este caso, lo estamos modificando en razón del decreto que existe por la UMA anual del ejercicio 2020. Esto es 31,693,80 pesos. Esto es,
Estos pagos son deducibles siempre y cuando el cónyuge, el concubino o los ascendientes o descendientes en línea recta no perciban durante el año calendario más de la cantidad de 31,693.80 pesos. Ahora, estos pagos se deben efectuar mediante cheque nominativo del contribuyente o transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente, esto es muy importante, en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México. También se pueden hacer a través de tarjeta de crédito, de débito o de servicios. Dentro de la fracción primera nos establece del 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que también serán deducibles los pagos efectuados por honorarios médicos, dentales o de enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o cualquier otro aparato para el establecimiento o rehabilitación de un paciente que sea derivado de incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo. Esto siempre y cuando se cuente con un certificado o la constancia de incapacidad correspondiente que sea emitida por la institución, pues ahora sí que correspondiente para efectos de acreditar la incapacidad, ¿no? Ahora, justo en caso de incapacidad temporal o incapacidad permanente parcial, la deducción solo será procedente cuando dicha incapacidad o discapacidad sea igual o mayor a un 50% de la capacidad normal. Es como el límite. Ok, en ese sentido, el artículo 264, pero ahora del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que para efectos de esta deducción se consideran incluidos en las deducciones a que se refiere dicha fracción los gastos estrictamente indispensables efectuados por conceptos de compra o cualquier otro aparato para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, medicinas que incluyan en los documentos que expidan las instituciones hospitalarias, honorarios a enfermeras y por análisis y estudios clínicos o prótesis. Esto es de las personas que hayan tenido la incapacidad que les comentaba anteriormente. Ahora, dentro de las deducciones a que se refiere el artículo 151, igualmente el reglamento nos establece que justamente los gastos efectuados por conceptos de compra de lentes ópticos graduados para corregir defectos visuales también son deducibles, pero hasta por el monto de 2,500 pesos en el ejercicio. Ojo, por cada una de las personas a las que se refiere la fracción citada, esto es la fracción primera. Estamos hablando de el contribuyente en sí mismo, de su cónyuge, de su concubino o ascendientes en línea recta o descendientes también en línea recta, claro. Siempre y cuando, obviamente, para que esa deducción proceda, se deben describir dentro del comprobante fiscal, obviamente, las características de dichos lentes, ¿no? Y también se cuente con el diagnóstico de oftalmólogo u optometrista. Ahora bien, recuerdan que les comenté que los honorarios dentales también podían deducirse. Bueno, para ello, la resolución miscelánea fiscal, en este caso para el ejercicio 2020, establece en la regla 3.17.11 que para el efecto de deducciones de honorarios dentales se considerarán incluidos los pagos a honorarios dentales efectuados a estamólogos que en términos de la norma oficial número 13-SSA2/2006. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esta NOM nos va a definir quiénes son quienes prestan estos servicios por honorarios dentales. Y así señala que los encargados de prestar estos servicios son el médico odontólogo, el cirujano dentista, el licenciado en estamología, el licenciado en odontología, el licenciado en cirugía dental, el médico cirujano dentista, el médico cirujano dentista militar y todo aquel profesional de la salud bucal con licenciatura cuando la prestación de los servicios requiera título de médico conforme a las leyes. Esto es muy importante porque si el comprobante fiscal no lo emitió alguno de estos prestadores de servicio, entonces no va a ser deducible este honorario dental. Aquí nada más les puse algunas tesis para su consulta, en este caso de las deducciones que nos establece la fracción primera del artículo 151, que como ya vimos es bastante amplio, por eso se los quise desglosar cada uno de ellos, porque tiene sus propias particularidades. Y entre las tesis, pues podemos ver justamente los pagos realizados por concepto de coaseguro y deducible en los seguros de gastos médicos mayores, los honorarios médicos y gastos hospitalarios para la deducibilidad de esas erogaciones se requiere efectivamente el comprobante fiscal, así como para los honorarios médicos y dentales también. Bueno, eso ya es muy de litigio, pero bueno, establece un poco de carga de la prueba, ¿no? Esto es nada más se los dejo para su consulta. Ahora, vamos ahora con la fracción segunda del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme a deducciones personales. Continuamos en eso. La segunda deducción personal relevante, pues es los gastos funerales, ¿no? Y los gastos funerarios
son deducibles en la parte que no excedan del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, efectuados para las personas señaladas en la fracción que antecede. Esto es, ya lo vimos, el cónyuge, el contribuyente obviamente en sí mismo, el concubino, así como los ascendientes o descendientes, ¿no? Siempre y cuando no exceda de la UMA anual, que ya se las había comentado, es de 31,693.80 pesos. En ese sentido, el artículo 266 del reglamento de la ley establece que en los casos en que las erogaciones para cubrir funerales a futuro van a ser deducibles hasta el año en calendario en que se utilicen los servicios funerarios respectivos. Porque pues recordemos que hay veces que tú compras un paquete funerario antes de que lo utilices, sin embargo lo vas a poder deducir hasta el año calendario en que realmente utilices los servicios funerarios respectivos. Ok, ahora vamos a hablar de otra deducción personal importante que son los donativos. Los donativos son deducibles, los donativos no onerosos ni remunerativos que satisfagan los requisitos previstos en la ley y en las reglas generales, que para efecto establezca obviamente el SAT, y se otorguen en los siguientes casos. Esto está bastante complejo porque pueden ser deducibles los donativos que realices a la federación, a las entidades federativas o a los municipios, a sus organismos descentralizados que tributen conforme al título tercero de la ley, así como a los organismos internacionales de los que México sea miembro de pleno derecho, siempre que los fines de esas instituciones a los que fueron creados correspondan a las actividades a las que se puede obtener autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. También son deducibles los donativos a las entidades a las que se refiere el sexto párrafo del artículo 82 de esta ley. También son deducibles a los que se refiere el artículo 79, fracción 19 y 82 de la ley, así como las personas morales a las que se refieren las fracciones sexta, décima, onceava, 20 y 25 del artículo 79 de la ley, igualmente del 82, así como a las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y cumplan con los requisitos del artículo 83 de esta ley. Quise señalárselas de esta manera porque básicamente, en general, son deducibles los donativos que vayan destinados a instituciones de educación, a instituciones que sean de protección de flora y fauna silvestre, a sociedades patronales, básicamente dentro de los supuestos que nos establece de donatarias autorizadas que nos tiene la ley del impuesto sobre la renta, no todos los donativos a este tipo de instituciones son deducibles. Entonces es importante que se vea a qué tipo de, digamos, institución tú le estás haciendo el donativo y entonces ver si es procedente su deducción o no. Pero básicamente, en general, son a ese tipo de instituciones. Ahora, es lógico que el SAT va a publicar en el Diario Oficial de la Federación quiénes son las instituciones a las cuales tú les puedes dar esos donativos y que puedan ser deducibles de impuestos. Y aquí hay una excepción justamente, que es que tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza, serán deducibles siempre que sean establecimientos públicos o de propiedad de particulares que tengan la autorización o reconocimiento de validez en términos de la Ley General de Educación y que se destinen a la adquisición de bienes de inversión, a la investigación científica o a desarrollo de tecnología, así como a los gastos de administración hasta por el monto, en este último caso, que señale el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. También que se trate de donaciones onerosas, que no se trate, de donaciones no onerosas ni remunerativas, conforme a las reglas generales que al efecto determine la Secretaría de Educación Pública, y que dichas instituciones no hayan distribuido remanentes a sus socios o integrantes en los últimos 5 años. Eso es muy importante para que no se elimine el carácter justamente de una donataria sin fines de lucro. Asimismo, es importante, ya les dije los supuestos en que, digamos, se puede proceder esas donaciones, pero así como las demás deducciones personales tiene un tope. En este caso, en el caso particular de las donaciones, el monto total de los donativos será deducible hasta por una cantidad que no puede exceder del 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquel a que se efectúa la deducción. Esto es muy importante. Solo no puede exceder del 7% de los ingresos acumulables que sirvan como base para determinar el cálculo del impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior al que se esté efectuando la deducción. Ahora, cuando se trate de donativos, como ya les señalé, en favor de la federación, de las entidades federativas, de los municipios o de sus organismos descentralizados, que es el inciso A de esta fracción, el monto deducible no podrá exceder del 4% de los ingresos acumulables a que se refiere el párrafo, esto es, a la totalidad de los ingresos
que sirvan como base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior. Entonces son dos supuestos, que no exceda del 7% o que no exceda del 4% cuando los donativos sean a favor de la federación o de las entidades federativas de los municipios o sus organismos descentralizados. Ok, a esto nada más es una excepción que establece que cuando se entreguen donativos entre partes relacionadas, la donataria no podrá contratar con su parte relacionada que le efectúe el donativo la prestación de servicios de enajenación o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. En caso contrario, entonces el donante deberá considerar el monto de la deducción efectuada por el donativo correspondiente como un ingreso acumulable para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, actualizado desde la fecha en que se aplicó la deducción y hasta el momento en que se lleve a cabo su acumulación. Ahora, el artículo 249 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece que se consideran como deducibles los donativos no onerosos ni remunerativos que se otorguen a instituciones de derechos humanos, siempre y cuando tengan el carácter de organismos públicos autónomos y que tributen conforme al título tercero de la ley, es decir, donatarias autorizadas. Ahora nada más les quiero comentar para su consulta si es un caso particular de sus deducciones, este tipo de donativos, que la regla 2.7.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2020 establece lo relativo al complemento de donatarias autorizadas cuando la donación sea realizada al gobierno. Entonces ya traí como lo relativo al complemento, ¿no? Ahora, otra deducción personal importante que vamos a tratar ahorita son justamente los intereses reales. Y recordemos que es un beneficio que tienen las personas físicas que adquieren su casa habitación. De tal manera que son deducibles los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios siempre y cuando sean destinados a la adquisición de su casa habitación. Esto es de las personas físicas. Recordemos que estamos hablando de personas físicas contratados por las instituciones con las instituciones integrantes del sistema financiero, por ejemplo, con un banco, siempre y cuando el monto total de los créditos otorgados, créditos hipotecarios, por dicho inmueble no excedan de 750,000 unidades de inversión. Esto es, la UDI al 31 de diciembre del ejercicio 2020, multiplicada por 750,000 veces, nos da un total de 4,954,197.75 pesos. Esto es, los intereses reales que tengan o que deriven de estos créditos que no sean superiores a esta cantidad van a poder ser deducibles. Asimismo, los integrantes del sistema financiero, que son los que emiten los créditos hipotecarios para efectos de esta deducción, deberán expedir el comprobante fiscal en el que conste el monto del interés real pagado por el contribuyente en el ejercicio de que se trate. Eso en los términos que establezca el SAT. Esto es muy importante porque justamente este CFDI es el que se va a ver reflejado en el visor de deducciones y posteriormente en el prellenado de la declaración. Así, el artículo 250 del reglamento establece que no va a ser deducible el monto de los intereses realmente efectivamente pagados en el ejercicio de que se trate, incluyendo los moratorios correspondientes a los préstamos hipotecarios a que se refiere dicho artículo. Ahora, tratándose de créditos hipotecarios a que se refiere este artículo, que se encuentren denominados en unidades de inversión, esto es muy importante porque depende cómo se otorgó el crédito, ¿no? Los intereses que se podrán deducir serán los pagados en el ejercicio en que se efectúe la deducción que se hubieran devengado bajo el concepto de dichas unidades por los citados créditos en el ejercicio mencionado. Asimismo, nos establece el artículo 151, fracción cuarta, que cuando el pago de los mismos se efectúe utilizando el monto de los retiros de las aportaciones y sus rendimientos, siempre y cuando sean provenientes de la subcuenta de vivienda, de la cuenta individual prevista en la Ley del Seguro Social, de la subcuenta de Fondo de la Vivienda, de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el Fondo de la Vivienda para los miembros en activo de las Fuerzas Armadas. Esto es, también se van a considerar como intereses reales estos pagos. Esto es muy importante. Ahora, otra de las situaciones que nos establece el 251 del reglamento es que algunos fideicomisos también pueden ser considerados como créditos hipotecarios. No vamos a entrar en detalle, pero por ejemplo, pueden ser considerados también como un crédito hipotecario el fideicomiso que como garantía fiduciaria del crédito del que derivan los intereses se haya dejado una casa habitación. Por ejemplo, ese nada más es, se lo quiero dejar para su consulta por si quieren revisar esta parte, ¿no?
Ahora, el artículo 252 del reglamento establece que los intereses reales efectivamente pagados en los ejercicios de que se trate, incluyendo los moratorios derivados de créditos hipotecarios contratados con organismos públicos federales y estatales, se podrán también considerar deducibles en términos de este artículo. Como lo estamos viendo dentro del reglamento, puede haber muchos otros beneficios que tenemos que estudiar con relación a lo que establece la misma ley y en su caso la miscelánea, ¿no? Asimismo, el mismo 252 nos establece que las instituciones que componen el sistema financiero y los organismos a que se refiere el artículo anterior, que es lo que les comenté en este caso del Seguro Social, Infonavit y demás, que perciban intereses derivados de los créditos hipotecarios a que se refiere el artículo 151, fracción cuarta, que es la que estamos justamente analizando, deberán consignar en el comprobante fiscal que proporcionan a los contribuyentes que les cubran dichos intereses la siguiente información. Debe contener el CFDI el nombre, domicilio y clave en el RFC de los contribuyentes del deudor hipotecario de que se trate. 2. La ubicación del inmueble hipotecado. Y 3. Los intereses nominales devengados, así como los pagados en el ejercicio. Respecto de estos últimos, se deberá distinguir justamente los intereses reales pagados en el ejercicio. Y esa es la cantidad que se debe ver reflejada en el visor de nómina y en el prellenado de la declaración. Ahora, como ya les mencionaba, es importante, depende cómo se otorgue el crédito. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo en un pequeño resumen cómo se realiza el cálculo de esos intereses reales. Cuando los créditos son denominados en moneda nacional, se van a determinar con la siguiente fórmula. Intereses nominales devengados efectivamente pagados en el ejercicio, menos el ajuste anual por inflación correspondiente al periodo por el que se pagan los intereses. Así se calcula esa parte del interés real. Ahora, ¿qué pasa cuando los créditos son denominados en UDIs? Bueno, entonces los intereses devengados se van a sumar a los intereses pagados durante el ejercicio. Y cuando los créditos son denominados en dólares, va a ser el mismo procedimiento que les señalo en el inciso A, valuando en moneda nacional el saldo al último día de cada mes con el tipo de cambio observando el día en que se otorgó el crédito. Es decir, que se vaya actualizando el saldo. Y aquí nada más les dejo este criterio jurisdiccional 18/2020 de PRODECON, que nos establece que conforme el artículo 151, fracción cuarta de la ley del ISR, basta que el contribuyente exhiba la constancia anual de intereses donde se advierta el monto efectivamente pagado sin que sea necesario acreditar la forma de pago. Nada más se los quise señalar. ¿Por qué? Porque también hay veces que el banco, ya sé que está obligado a darles el CFDI, pero también les puede dar una constancia anual de intereses. Entonces también les puede servir, según palabras de PRODECON. Cualquier duda o aclaración, síguenos en nuestras redes sociales, Capacitando para el Futuro.